Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo el acontecer de la facultad, de nuestra facultad, y el acontecer, ¿por qué no?, de lo que está sucediendo a nivel económico en el país y en el mundo. Tengo y en la galaxia. En la galaxia también. Quien acaba de hablar es el profesor Andrés López. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Profesor Oscar Cetrángolo, ¿cómo anda? Muy mal. ¿Qué le pasa? No, yo para llevar la contra. Ok. Bien. Ok. Cuéntenme, ¿cuál sería esta semana, por lo menos, un hilo conductor que tenga que ver con lo económico y, por qué no, con lo político? Está entrelazado oblicuamente. Puede ser un hilo, puede ser una soga para ahorcarse, pero Sí. me parece que el tema... Un hilo de seda. No, me parece. Sí. No sé, me parece que el tema no sé, Andrés, qué pensás, pero el tema de la necesidad de consensos pareciera que es un tema, o la forma de discutir los consensos, o la ausencia de consenso. Sí. Es un tema. El gobierno descubrió algo que le vienen pidiendo hace rato, que es alguna especie de acuerdo más amplio, ¿no?, sobre algunas cuestiones fundamentales. Por supuesto, ahora se planteó el debate de cuáles son cuál es esa lista y cómo se arriba ese consenso. Claro, pero bueno, pareciera que para el gobierno lo fundamental es el equilibrio macro de corto plazo, y claro, no tanto los consensos de largo. Pero bueno, en fin, vamos a charlar con el invitado un poco de estas cuestiones. Así es. Bien, el profesor Cetrángolo dijo que el quiere tema arrancar, que pensó él es el con el que tenemos que arrancar. Sí. ¿Cuál es, profesor? Porque es un tema, no por el desarrollo del tema, pero el título... El título es fuerte. Da una idea de lo que vamos a discutir. Dígame el título, por favor. A pan y agua. ¿Por? Por Ángel Vargas y Ángel Agostino. ¿Usted se ve todo lo que resta del año el que viene a pan y agua? No sé, vamos a discutir eso hoy, ¿verdad? No quiero adelantarme lo que va a decir nuestro invitado. Ok, ahí le contamos. Seguimos aquí en Partida Doble. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, profesores. Sí, está con nosotros Javier Curcio, que ya ha venido varias veces. ¿Qué tal? Buenas noches. Investigador del IEPI, subdirector del Departamento de Economía. Gracias, Javier, por acompañarnos otra vez. A último minuto, aparte nos vino ¿no? Porque teníamos un invitado que se nos enfermó, pero bueno. De emergencia es más caro. De emergencia es más, que nos salió más caro. Y vamos a hablar justamente del tema de los consensos, ¿no? O sí, de la ausencia de... O la ausencia de... Bueno, lo extraño, no sé si es extraño, pero como para hacer un puente con lo que hablábamos antes, el gobierno presentó 10 puntos de ideas de supuestamente largo plazo para consensuar. Y no hay políticas sociales en esos consensos. Es extraño, ¿no es cierto? Sí, llamativo. Es llamativo porque es el tipo de ideas que hubiera sido más fácil de consensuar a nivel de título, como son en general estos consensos, ¿no es cierto? Y sin embargo no hubo nada de eso, ¿no? No sé, tu opinión de eso y qué hubieras puesto en todo caso.
De hecho, yo creo que en términos generales uno puede identificar un consenso general que viene dándose hace varios años en términos de consolidar, podemos decir, a los conditional cash transfer, ¿no es cierto?, las transferencias monetarias condicionadas como un mecanismo, por lo menos para atajar la emergencia para el corto plazo, ¿no es cierto?, en esta misma lógica de corto plazo, sostener un ingreso para muy focalizado a la niñez, digamos, ¿no es cierto?, en este caso, para los niños menores de 18 años, con un objetivo explícito de eliminar la indigencia o tender a reducir la indigencia. Hay algunos huecos detrás de eso. De arranque podemos pensar que solamente entran dentro de esa lógica los niños, digamos, las personas de menos de 18 años, y de alguna manera, indirectamente, los padres y las familias que viven con esos niños, que tienen algún tipo de acceso a ese ingreso a partir de el acompañarlos en la distribución y el ingreso de esos chicos. Ahora, aquellos, y en otro extremo están los adultos mayores, que por otro tipo de políticas también, en los acuerdos o desacuerdos, digamos, de últimos años, también están cubiertos en términos de sus ingresos, y sobre eso después podemos volver, digamos, con más detalle. En el medio quedan un grupo de, digamos, adultos que no tienen hijos, que son un hueco importante a cubrir. Pero vayamos a los consensos, digo, para seguir con esa idea, ¿no? Dos preguntas te haría. Una, ¿hay realmente consenso en la política? Yo creo que... Perdón. No, dos. Una, si hay consenso en general en la política, pues digo, porque yo, no sé, nosotros leemos opiniones, algunas más fundadas y otras no tanto, acerca de lo inconveniente de dar un ingreso a aquel que no trabaja, etcétera, y los incentivos que puede generar. Eso por un lado. Y segundo, ¿hay o no hay consenso acerca de las condicionalidades? Porque creo que son dos temas difíciles, ¿no? Sí, el tema de las condicionalidades es un tema, estaba buscando incorporarlo. Vamos primero a lo otro, que es un poco más, creo, más sencillo de resolver, que es fuera de algunos, digamos, voces un poco extremas del tipo eliminar el Estado, el Banco Central, digamos, ese tipo de discusiones. Creo que todas las fuerzas políticas y las, digamos, en general existe el reconocimiento que hay que garantizar un ingreso mínimo, básicamente orientado a la ingesta alimentaria, digamos, para sectores sociales más desfavorecidos. Claramente la niñez, y creo que todas las fuerzas políticas están detrás de sostener la asignación universal por hijo, mantener ese esquema, etcétera. Y en algunos casos, bueno, cómo eso se va ampliando hacia otros grupos etarios, digamos, ¿no? Y entonces hacía el punto sobre el hueco de los adultos que no son suficientemente viejos y tampoco tienen hijos, digamos. Entonces, es un punto. La otra cuestión de hay toda una discusión detrás de todo esto de los planes trabajar, descansar, digamos, toda esta cosa, los planes, claro, esa lógica, pero diría que son marginales. Creo yo, que son, no, habría que ver un poquito más de qué proporción tienen estas críticas, pero me parece que en una lógica de normalización, de estabilización de la economía, donde claramente se, digamos, organiza el tamaño del Estado alrededor de una situación más equilibrada de la que tenemos hoy, digamos, con un poco más de holgura, etcétera, digamos, respecto de acomodar, digamos, las pautas, el sector social en estos términos tiene que quedar protegido, y va a haber un consenso, o existe un consenso en la necesidad de generar ese esquema. O en todo caso, volviendo al anterior, entre los partidos que el gobierno busca consenso, hay consenso. Ese es un punto donde tanto el kirchnerismo como el peronismo como el gobierno está de acuerdo. Y fuera de eso la representación es muy baja, bueno, entonces podemos pensarlo en esos términos. Sí. Ahora, incluso uno mira en la administración de la crisis, cuando miramos el seguimiento presupuestario de los últimos años, encontramos que las partidas sociales son las que más se sostienen, digamos, en el marco del ajuste que es feroz. La política social mantiene su peso relativo, y entonces eso también da una muestra que en los hechos, incluso el acuerdo con el fondo incorpora una cláusula que permite avanzar en ese sentido, y creo que hay digamos, una cierta lógica sobre la cual podemos construir un consenso de mayor plazo sobre eso. Ahora, en la instrumentación de estas políticas, de estas prestaciones, creo que hay varias cuestiones sobre las cuales hay que seguir hilando fino.
por dónde vienen los consensos o por dónde es más favorable o es más adecuado que se generen esos consensos. Y hay varias discusiones, una que está fuertemente instalada, aunque se la evita, digamos, en la lógica de la crisis para evitar el desgaste de la asignación universal, pero incluso sabemos que hasta el mismo gobierno está pensando hacia adentro cómo puede modificar la situación, es el tema de las condicionalidades, claro, ¿no? Hoy la asignación universal por hijo, que abarca 4 millones de chicos, incorpora la necesidad de cumplir con las condiciones de educación y de salud a todos esos chicos, en una lógica donde, como las estadísticas no están y los registros no están suficientemente automatizados, eso supone una carga adicional a las familias, que tienen bastante complejidad en términos de sus desarrollos diarios, digamos, en completar una libreta en el marco de la escuela y hacer, digamos, un trámite en el control de salud para presentar una vez por año esa condicionalidad para cobrar el 20% de la prestación. O sea, no solamente hay un tema de elegibilidad, sino también hay una penalización de un 20% que se cobra 2 veces por año de manera desfasada en el momento en que la persona cobra, que los padres, digamos, los tutores, presentan esa condicionalidad. Eso implica un costo no menor, que es el costo de la inflación que se acumula durante todos esos meses, y además va dejando afuera a grupos sociales que son los más desfavorecidos, porque muchos de estos que no presentan las condicionalidades no necesariamente no reciben esos servicios, sino que en realidad no los certifican, porque es una dificultad certificarlo, llevar la libreta, etcétera. Está automatizado en algunos casos por internet y demás, pero es complejo y sabemos que son los sectores sociales que tienen más privaciones en realización. Y en las regiones más perdidas, más alejadas, es mucho más difícil certificar. Exacto. Con lo cual Pero el problema es de la condicionalidad o de la dificultad técnica. Pues si se resolviera la cuestión de la carga administrativa, ¿estaría mal la condicionalidad? Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? La condicionalidad, a priori yo no diría que está mal en el sentido de que, y de hecho uno de los objetivos que tiene este tipo de programas es favorecer, digamos, la formación de capital humano y el mediano plazo, y en función de eso garantizar que esos chicos vayan a la escuela y presten servicio de salud. Ahora, y reciban servicio de salud. Ahora, en algunos casos, por evitar, para favorecer esa cuestión, frente a la ausencia de un registro que automatice esa discusión, se termina penalizando a los más vulnerables, y entonces ahí hay una carga adicional que, si uno pudiera resolver de otra forma, podríamos mantener la condicionalidad desde esa perspectiva, pero que complica esa situación. Hay una segunda cuestión, que es una cuestión de equidad con otros grupos sociales, digamos, ¿no? Las asignaciones familiares contributivas no exigen el cumplimiento de esa condicionalidad, y lo que está detrás de eso es que el Estado supone, o la sociedad en su conjunto supone, que esos padres son suficientemente responsables para enviar a sus chicos a la escuela o hacerle las consultas médicas adecuadas. En cambio, los trabajadores informales o los desempleados, que son los destinatarios de asignación universal por hijo, no gozan de esa confianza de la sociedad. Entonces hay una cuestión de estigma, discriminación, que también que va más allá de la cuestión de la instrumentación. Pero aclárame algo, que es algo que hemos trabajado juntos en esto y nunca termino de saber a ciencia cierta cómo es. Si un padre no cumple, un chico no cumple la condicionalidad, ¿pierde el 20% o pierde la totalidad de la asignación? Hasta que no cumple la condicionalidad, pierde el 20%. Y en el momento en que, una vez por año, o en algunos casos la ANSES lo prorroga, y sabemos que en algunos casos ha sido laxa la ANSES en prorrogar y ser contemplativa de situaciones, etcétera, en un momento se pierde el 80%, y cuando se pierde ese 80% no es retroactivo, hasta que la persona no vuelve a cobrar, no vuelve a entrar. Y no es eso en ese esquema. Lo más complicado, porque si yo establezco un premio del 20% y no cumplo la condicionalidad, bueno, perdés el 20%. Ahora, perder la totalidad de la asignación por no cumplir la condicionalidad, eso en la situación argentina actual, no digo en otra, pero en la situación argentina actual, con 48% de chicos bajo la línea de pobreza, es duro, ¿no? Estoy de acuerdo en que ese 80 nunca debería perderse. Sobre el 20 creo que tenemos
digo, no es ni suficiente incentivo adicional, digamos, ¿no? Pensemos, son 2.600 pesos, de los cuales el 20% son 500 pesos en un salario mínimo, un nivel de poder. Digo, o sea, el incentivo es muy débil, si fuera operada, o si operaría por ese lado. Y por otro lado, creo que también se está penalizando al grupo más vulnerable. Entonces digo, no están bien puestos los incentivos en la lógica de la condicionalidad, aunque entiendo a la condicionalidad como un argumento para, de alguna manera, no sé, convencer a las clases medias, podemos decirlo en esos términos, ¿no es cierto? Hay un último argumento que me parece interesante para poner sobre la mesa, que es que experiencias de otros países que analizan la condicionalidad y el impacto de las condicionalidades muestran que es muy poco significativo el impacto que han tenido. Incluso hay algunas experiencias, el caso de Sudáfrica es el más claro, digamos, donde el programa tenía una condicionalidad, sale la condicionalidad y el impacto del programa se mantiene inalterado. O sea que podemos decir que las familias que tienen más ingresos cumplen mejor con la asistencia escolar y con los controles sanitarios, pero eso se justifica en el ingreso y no en la condicionalidad, y sin la condicionalidad tienen el mismo desempeño. Por lo tanto, tampoco es cierto que estamos logrando algo con la condicionalidad detrás de eso. Tiene costos altos y pocos beneficios. Creo que detrás de eso, sumado a toda la cuestión más vinculada a los derechos, la cuestión conceptual, el estigma y demás, creo que podríamos tener argumentos para dar un debate y tender a flexibilizar, automatizar o incluso hasta en el extremo eliminar las condicionalidades. Ahora, vos mencionabas entre los consensos el tema de los planes, que es un bicho totalmente diferente, bueno, ¿no? Ahí hay otro, ahí me parece un gran, que es un poco más... no es tan obvio, ¿no? que eso sea... El tema del clientelismo. No, digo, bueno, no tanto que se le conceda un ingreso, sino cómo se lo administra, sí, ¿no? Sí. Digo, cómo... La forma de organizar esos subsidios que van por fuera de... Digo, el mundo de los conditional cash transfer, entonces creo que sería una línea importante para consensuar y fácilmente abordable. Uh-huh. Creo que fuera de eso, cómo se trata el resto de la política social es más complejo. Y dentro de esto lo que serían subsidios más vinculados al empleo, a las organizaciones sociales y demás, ahí tenemos grandes disensos, creo yo, donde no está claro si el subsidio tiene que ir más por el lado de la oferta para que las empresas puedan favorecer su empleo, o de acuerdo con cómo se organiza actualmente, digamos, desde la lógica del Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner en adelante, y que este gobierno amplió y modificó levemente, pero siguió la misma lógica a través de organizaciones sociales, que muchas de esas están vinculadas a otro tipo de organizaciones y demás. Digo, eso es una gran bolsa de disensos que habría que definir de qué manera se puede organizar. En términos financieros es mucho más pequeño que el mundo de los programas de transferencias monetarias. ¿Cuánto se gasta en esto? Se gasta alrededor de 2.000 millones de pesos por año frente en los llamados planes. En los planes. En los llamados planes. Bueno, hay gente que llama planes también asignación universal por hijo, ¿no? Pero neto de las transferencias etcétera. Monetarias, sí. Digo, hoy son el plan Más Cerca, otro tipo de programas, lo que era el programa Ellas Hacen y otro tipo de programas, agrupan alrededor de 2.000 millones de pesos por año. Es un número, digamos, relativamente menor en el mundo de la política social, pero de cualquier manera... ¿Cuántas personas cubren? Eso no lo sé. No sé exactamente cuántos están cubiertos con eso. Habría que ver, porque son varios programas que tienen que ver con eso, políticas alimentarias, digo, otro tipo de prestaciones. Incluso, hay algunas superposiciones. No es fácil saber. Hay varios problemas de control relacionados con eso y hay programas provinciales también, ¿no? Y también a eso se suma una serie de programas provinciales que también entran un poco en tensión con los programas de transferencias monetarias, porque algunos de ellos, en teoría, son todos incompatibles, pero hay algunos que se dan de manera superpuesta, y eso puede generar, digamos, también algún tipo de inequidad o injusticia. En teoría vos no podrías tener un programa de estos y la UH. Algunas provincias saltan la norma, digamos, ¿no? Entonces, el decreto de creación de asignación universal es estricto, pero por algún artilugio se obvia, digamos, si hay, por ejemplo, el programa de ciudadanía porteña en la Ciudad de Buenos Aires o algunos otros programas provinciales complementan, digamos, el ingreso de asignación universal. Bueno, claro. Ahora, ¿y hay algún estudio de cuánto de impacto? Así como hay estudios de la UH ha sido bastante estudiado, no sé si bastante, pero ha sido estudiada.
¿alguien tiene alguna idea de cuál es el impacto de estos planes que manejan las organizaciones sociales, etcétera? Sí, no conozco con detalle. Sé que hay algunas, iniciativas que son programas que han mutado mucho, ¿no? Porque fueron cambiando un poco en el estilo de los distintos ministerios y demás. No conozco un estudio económico serio, que permita ser, categórico en qué es lo que se está logrando con ese tipo de programas. Por otro lado, en el marco de la emergencia, es obvio que este tipo de herramientas se utilizan para parchear, distintas cuestiones de salud. Corregime, pero en realidad esos planes estaban pensados para decir, en la emergencia vos no tenés laburo, yo te voy a cubrir ese bache, pero la idea es que vos te reinsertes al mercado laboral. Sí, en general tienen esta lógica de reinserción laboral, de capacitación laboral, de organización a través de, por ejemplo, cooperativas u otras formas de organización de trabajo que permitan la reinserción en el mundo productivo, y no siempre logran esos objetivos. En medio de una situación recesiva es muy difícil que estos programas tengan éxito en ese sentido. En ese punto, ¿no? Siguen Claro. siendo programas de emergencia muy a la defensiva. Y en ese sentido, el otro problema, además de la multiplicidad de iniciativas y la eventual superposición, están los niveles, ¿no es cierto? Los niveles de la AUH en primer lugar y el resto no sacan a nadie de la pobreza, ¿no? Exacto, sí, ahí hay un tema. Los programas, los planes, estos que son más clientelares, tienen niveles mucho más bajos incluso que los que logra una familia con alguna cantidad de hijos. El nivel de la UH, si bien es cierto que hay una proporción importante, en promedio hay 1,8 asignaciones universales por familia. Hay familias que pueden tener 4 o 5 hijos y con eso acumulan alrededor de 10.000 pesos o 12.000 pesos de ingreso, que mueve la aguja, del ingreso del hogar, aunque obviamente va en relación con la cantidad de personas que viven allí, ¿no es cierto? Entonces es más complejo. Incluso en el caso de la asignación universal, que está por encima de los otros programas, los incentivos son relativamente leves y son insuficientes para salir de la pobreza. De hecho, encontramos fuerte convivencia de estos programas con situaciones de pobreza en el hogar, alguna potencia mayor para salir de la indigencia, pero el aumento de los precios en los últimos meses incluso distorsiona eso. De hecho, el gobierno nacional anticipó el aumento previsto de la movilidad de la asignación universal del año, y desde marzo se está pagando lo que se preveía que se aumente durante los 3 trimestres que siguen. Entonces, eso en alguna medida es favorable porque intenta como alcanzar el impacto de la inflación, pero también lo mantiene por debajo. Estimados, vamos al informativo y después volvemos. Decidan qué quieren escuchar de música. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Señores, vamos con el señor Stevie Ray Vaughan. Ahí vamos, ¿qué tema es? Escuchando un tema que se llama Change It, o algo así como Cámbialo. Cámbialo. Ya volvemos. ¿Propaganda política? No, Habla de la figurita. Ah, ok. En el corte nosotros hablábamos de la realidad política chaqueña, ¿no? Así es. Realidad política y económica del Chaco. Bien, prosigamos. Escuchamos recién a Stevie Ray Vaughan, ¿le gustó? Me gustó mucho, a mí me gusta mucho este Vaughan. Muy bueno. Es muy bueno. Seguimos con nuestro invitado. Sigamos con la política social. No sé si quedó algo para hablar de la protección de los chicos, pero de todos modos saltemos un poco al resto de la política social.
¿Cómo es eso en relación al programa general de la política social, digamos? Porque no sé cuál es tu opinión, pero es como que nosotros vamos reaccionando ante problemas puntuales con políticas puntuales, pero no hay no se ve consenso a largo plazo, un digamos. consenso sobre la estructura, las prioridades, Bueno, hacia dónde ir, ¿no? más allá de estas cuestiones de la niñez, que creo que empezamos por ahí porque, digo, mi opinión es que el consenso ahí está bastante fuerte, más allá de estas cuestiones que estuvimos discutiendo, hay 2 o 3 sectores más sobre los cuales deberíamos buscar algunos acuerdos mínimos, ¿no? Claramente el mundo de los adultos mayores, tenemos una serie de parches, digamos, ¿no? Creo que acá se discutió varias veces en este programa, la dificultad de conseguir un consenso respecto de cómo prever el ingreso más allá de la vida económicamente activa, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica, hay uno de estos puntos, al inicio me preguntaban qué puntos habría que poner, creo que hay que definir un consenso de hasta qué punto logramos un acuerdo contributivo de ahorro durante la época activa para conseguir un esquema, en la lógica contributiva para los adultos mayores, y cómo se va a complementar eso con iniciativas no contributivas, ahorros no contributivos, etcétera, que permitan garantizar un ingreso mínimo para los adultos mayores, ¿no? ¿Pensás que puede haber consenso sobre eso? Es muy complejo por 2 cuestiones. El peso relativo en términos fiscales es enorme y hay mucho de derechos adquiridos y múltiples, digamos, dificultades políticas para avanzar en ese punto. Pero creo que de una vez por todas deberíamos avanzar en algún acuerdo que cambie la lógica sobre las cuales se fue definiendo y organizando el sistema jubilatorio en los últimos 40 o casi 50 años, que entre otras cosas condiciona buena parte del resto de la política social y de la política pública en general, ¿no? Digo, representa una proporción de más del 40% del presupuesto nacional, por ejemplo, ¿no? Claro. Sin contar las cajas provinciales, etcétera. Pero sin descuidar disminuir las peculiaridades argentinas de siempre todo es muy difícil en términos de diálogos y consensos, son problemas que está afrontando todo el mundo, sí, ¿no? Sí, digamos, pero digo, en esa lógica. Tampoco es que las reformas jubilatorias de otros países pasan fácilmente, ¿no? Perdón, pero digo, yo no conozco otro país en donde la sociedad espere que las jubilaciones sean del 82%. Ah, no, está bien. Sinceramente no lo conozco. No, está bien, pero en términos de relativo a los derechos que cada sociedad tiene, sí, o cree tener, hay una dificultad en extender la edad jubilatoria y otro tipo de cosas. Sí, pero pasa que nosotros tenemos problemas más serios que no se resuelven con la edad jubilatoria E incluso hay discusiones que no damos, digo, si el foco tiene que ser contributivo o no contributivo, la forma de atención, la respuesta, los países relativamente tienen algún tipo de consenso, organización, hasta dónde se ahorra a partir del mundo del trabajo y cuánto se complementa con otro tipo de políticas. En Argentina se va emparchando en la medida de impulsos esporádicos que no terminan de definir un camino, y hubo una última promesa de este gobierno en organizar una comisión para ordenarlo sobre una base, digamos, de cierta universalidad lograda, etcétera, y no se avanzó. Ahora con la excusa de la crisis fiscal, sin ninguna duda, pero hace 2 años con un poco más de aire con el que se podía haber avanzado. Y en ese sentido, orientar si el cambio va más por el lado de un piso y un complemento, o un cambio en la edad jubilatoria, o un ahorro adicional al ahorro, no sé, digo, que establece el Estado, etcétera, podrían ser cuestiones que se definan. Difícil en este consenso actual, digo, ninguna de estas cosas creo que pueden entrar en este consenso, pero sí creo que sería deseable incorporarlo, ¿no? Instaló desde el primer momento la prestación universal, ¿no es cierto? Sí, la PUAM, ¿no? La sí, PUAM, exacto. Eso es un cambio notable, pero simultáneamente, porque la PUAM debiera haber, digamos, es una prestación universal que se debiera financiar con impuestos de renta general, ¿no es cierto? Ahora, simultáneamente la Corte le sacó al gobierno el financiamiento para esa prestación, con lo cual hay como un problema entre
financiamiento y gasto que no terminamos de Sí, resolver, y la ¿cierto? PUAM resuelve la irregularidad de la moratoria, si se quiere, pero no resuelve qué pasa por encima de ese piso. Entonces, digo, toda esa otra discusión está bien. también está vigente, digamos. Sí, ¿no? falta la complementaria de aquel que no llega a aportar los 30 años. Exacto. Ahí, digamos que es una discusión que está en ciertas, digamos. Pocos países avanzaron en eso. Chile seguramente, digo de América Latina, ¿no es cierto? Pero, digamos, no estamos tan fuera de foco si el debate futuro fuera ese. El problema es que nosotros tenemos que rediscutir la totalidad y eso no está claro cómo se hace. Y también la cuestión del financiamiento, la que decías de la Corte, la discusión respecto de también el paso en falso de este gobierno, de esta gestión, de reducir las contribuciones, que eso en el mediano plazo tiende a desfinanciar el sistema, y otras cuestiones que hacen que la perspectiva sea de para peor y no para mejor, aun cuando se resuelva la situación fiscal de fondo, digamos. Claro, pero en realidad creo que la dificultad de la discusión, lo que mi comentario, yo estoy de acuerdo que aquí es más disparatado quizás lo que está pasando, más Sí. digamos, la brecha entre lo posible y lo que la sociedad aspira, pero cualquier lado vos estás hablando de corríjame, o por lo menos en Argentina seguro, de que en algún momento empezar a plantear una extensión de la edad jubilatoria, acompañando el proceso de envejecimiento de la población que se da en todos lados, con lo cual le estás diciendo a la gente, vos te pensabas jubilar a los 65, mala noticia, no va a pasar. Le estás diciendo, vamos a reducir el peso, todos estamos de acuerdo que estamos hablando de reducir el peso del gasto jubilatorio en términos relativos al presupuesto, ¿no? Digamos que hay una... No estamos todos de acuerdo. No, nosotros los que estamos acá, Porque digo... estamos acá sentados, pero ese consenso no pasa de esa Sí. forma. No, está bien, pero creo que la mayor parte de los economistas que trabajan sobre el tema están pensando que esto es una bola de nieve en algún punto en donde te va a comer cada vez porcentajes mayores del presupuesto nacional. Bueno, pero es mucho peor porque, por lo que decía recién Javier, digo, vos tenés un gasto que no va a ser sostenible en el tiempo con estas reglas. Sobre esa situación, las provincias, amparados por la Corte, le sacan buena parte del financiamiento al sistema y con lo cual hay como una parte de irresponsabilidad del otro poder y de la cuestión federal. Y el gobierno nacional, como si fuera poco, Baja reduce la sí. contribución patronal, con lo cual todos están jugando en contra de una solución. Entonces no sé bien cuál es el consenso. Entonces me parece que hay un consenso en decir lo que queda bien, pero no en resolver el problema. Y si al final el mundo jubilatorio acomodado reduce o aumenta el peso relativo del sector en la presión fiscal, no sé si es hacia abajo o hacia arriba. En todo caso dependerá de cómo hacerlo sostenible, porque quizás acordamos avanzar en, no sé, digo, una mayor proporción del salario o un cambio en la estructura tributaria con un mayor destino a ese esquema y demás, digamos, ¿no? ¿Cuánto No es hoy el peso de ese presupuesto? Hoy son entre 11 y 12 puntos del producto, lo que lleva todo el mundo previsional argentino. Todo el mundo previsional, o sea, inclusive incluyendo las cajas provinciales. que es incluyendo sobre el las gasto cajas público provinciales. total, un tercio. De 42, 40, sí, ¿No? casi un poquito más de un cuarto, digamos, ¿no? Un poco más de un cuarto del Exacto. gasto público total. Del gasto público Nación, total, provincia. de todo concepto. Eso suma cajas provinciales y suma las pensiones no contributivas. Claro. Y eso ha venido creciendo a lo largo del tiempo. Sí, Eso creció. pasó de 6 a... No sé si se duplicó, pero más o menos. ¿eh? Creció mucho porque aumentó el salario real, porque aumentaron las prestaciones y porque aumentó mucho la cobertura a partir, entre otras cosas, de la Y moratoria. de ese la inclusión 12%, previsional. 12 puntos Del producto. ¿cuánto es financiado por el propio sistema? Bueno, eso habría que ver la consolidación de todas las cajas, porque eso incluye distintas lógicas. ANSES hoy debe ser alrededor de 65% contributivo, 35% no De rentas contributivo. generales. Exacto, Okay. que no es el 12, pero... Bueno, pero, o el sea, resto- no se autofinancia el sistema solidario tiene Exacto, déficit. y en un esquema regresivo de De que cada vez financiamiento va a ser público, tenés mucho de traspaso, digamos, de subsidio de los sectores no cubiertos a los cubiertos. digamos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un punto de equilibrio el sistema? Digo, 1965. 1965. ¿Qué tiene que ver eso con la población, la edad jubilatoria, No, la expectativa de vida? ante el primer signo de crisis, el gobierno de Onganía estableció la moratoria. En realidad hubo ese equilibrio, hubo equilibrio en el 66,
6 hubo desequilibrio, 67 equilibrio y 68 desequilibrio de vuelta, ¿no? 68 en realidad fue el desequilibrio permanente. No, básicamente las moratorias, ¿no? Al resolver esto con las moratorias, aumentó mucho la población beneficiaria que nunca había aportado, y a partir de ahí el desequilibrio fue creciente, ¿no? Sumado a la maduración del sistema y a la promesa del 82% móvil, que si bien no se cumple, presiona sobre un sistema que aporta con lo que llamamos tasa de sustitución de... Y los 2 episodios o 3 episodios con el actual, en donde se quiere mejorar el tipo de cambio bajando el financiamiento del sistema, que fue la época de Martínez de Oz, la época de Cavallo y la actual. Reducciones que después no se recuperan. No sé cómo estamos de tiempo, pero no me gustaría dejar el punteo sin mencionar por lo menos 2 grandes ítems, digamos, de ese consenso de no sé cuántos puntos. Creo que hay alguna discusión en relación con el sistema de salud en términos de superar la fragmentación. Digo, hay una deuda histórica, digamos, que tiene el sistema, donde hoy la posibilidad de acceder a una cobertura oportuna de salud depende mucho de cuál sea la relación de cada uno con el mercado de trabajo y su capacidad de pago, digamos, y eso creo que es inviable, no ninguna sociedad con cierta sensibilidad puede permitirse eso. Y en el mundo educativo tenemos una gran, en términos de punteo, no sé, cuánto podemos profundizar, pero en el mundo educativo tenemos una gran, deuda en relación con la calidad de la educación y la equidad respecto de también un mundo enorme para discutir, creo que en algún otro programa, pero alguna referencia a la equidad y a la calidad educativa, habiendo logrado niveles de cobertura importantes, con una buena cobertura en términos de acceso escolar, que tampoco está totalmente resuelta, creo que debería formar parte de ese N punteado. Dos programas futuros de partida doble, ¿no? Una es salud y otra es educación. No es poco, No es poco. Estimados, tenemos un tema y nuestra agenda. Y luego los despedimos. ¿Qué quieren primero? Les doy a elegir. Tenemos el tema del profesor López o la agenda. La agenda. Es muy corta la agenda. ¿Ustedes tienen algo para comentar? No, está ahí. Ok. Está ahí. De lunes a viernes de 7 a 21 horas y sábados de 9 a 13 se reciben en todas las sedes agua, alimentos no perecederos, lavandina, repelente, artículos de limpieza e higiene personal, mantas, frazadas, botas de lluvia y colchones para los afectados por las inundaciones de Chaco, Formosa y Corrientes. Lo hablamos hace un rato aquí en el corte. Inscripción a exámenes libres y exámenes de materias regularizadas, segundo tramo ciclo general y ciclo profesional, los días 8 y 9 de mayo por el sistema interactivo del servicio de alumnos Internet. Los días 8 y 9 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas hay jornadas nacionales de tecnología aplicada a la educación matemática y universitaria. La entrada es libre y gratuita. Taller de Historia de Teoría Monetaria, octavo año, coordinado por los profesores Daniel Heyman y Saúl Keifan. Jueves 9 de mayo de 17 a 19 horas y el miércoles 15 de mayo a las 19 horas Roberto Frenkel responde preguntas y expone argumentos sobre la inflación en Argentina. Sí, esto es muy interesante porque Roberto, obviamente sabemos los que estamos en este negocio, que es uno de los mayores expertos sobre temas de inflación en toda América Latina, ¿no? Y es la primera charla de una serie de al menos 3 charlas que va a estar dando sobre temas de inflación que... Charla y diálogo, ¿no es cierto? Sí, charla y diálogo, en realidad más que charlas van a ser diálogos, ¿no? Porque en realidad lo que le estamos esperando es generar un diálogo con alumnos y otros interesados. ¿No lo podemos postular a presidente al señor si sabe tanto de inflación? ¿Puede ser? ¿Podemos hablarlo? Podría ser. Bien. Más información, www.economicas.uba.ar. Muy bien. ¿Qué trajo profesor López de los Beach Boys? Lo veo surfer a usted, ¿eh? Lo veo con la tabla de los surf. Beach Boys son más que un grupo. Empezaron como un grupo surfer, pero este es un tema de su disco más conocido, Pet Sounds. Y el tema que arranca se llama Wouldn't It Be Nice. No sería lindo. En realidad es sobre amor, es una pareja, pero podríamos decir, no sería lindo alcanzar, pensé, ¿no? Digamos, que bajen ideas hablando de este tema. Sí, el consenso y la protección social. Así es. Bien, así allí vamos. Los Beach Boys. Hacía rato que no le podíamos dar 5 minutos al invitado después del último tema y después de la agenda. Así es. No nos veníamos organizando bien con el tiempo, eso significa. También los temas quizás fueron cortos, ¿no? También, sí. temas cortos y la agenda es corta. No pasamos tema de Pink Floyd de 12 minutos, es verdad.
Sí, la semana que viene tengo ahora después vamos a hablar. Veremos algo así. Javier, hablamos de, digamos, de distintas cuestiones vinculadas al gasto, ¿no? En seguridad social. Ahora, vos, ¿cómo los partidos políticos, hasta donde vos conocés, las posiciones que aparecen en el Congreso, están informadas por asesores, expertos, etcétera? ¿Hay grupos de trabajo permanentes? Porque son temas de largo plazo, ¿no? Que uno debería pensar que requieren expertos que estén siguiendo las cuestiones y analizando las propuestas de modificación, etcétera. ¿Existe una construcción institucional de los partidos en torno a estos temas? ¿O es todo oportunismo y...? No es que tenga un conocimiento demasiado profundo de esas estructuras, pero lo que conozco va en contra de lo que decís, digamos, ¿no? En general me parece que hay mucho de oportunismo, hay mucho de inmediatez en debates, digamos, que profundizan poco, que usan poca base objetiva, que no tienen, digamos, los soportes o los resortes posteriores. También un poco la debilidad de los partidos políticos como parte de esos grupos. En general, buena parte de los diputados, digamos, tienen mucha carencia, digamos, de este tipo de formación y las estructuras que los acompañan no siempre están a la altura. Los debates, cuando uno sigue debates de estas características, de hecho, buena parte de las reformas que están detrás de estas cosas que estuvimos discutiendo fueron muy poco debatidas, ¿no? Digo, y hay una carencia de debates importantes en estos temas que de alguna manera deberíamos dar, tanto en la previsional, en la educación, en la salud. Pues estaba pensando en un rol que uno juega como de formar opinión fundada sobre estas cuestiones, ¿no? Que deberíamos estar llenando desde ámbitos académicos o de... No, de todos modos... De pensamiento. Bueno, de todos modos, legisladores a veces nos llaman a todos nosotros para consultarnos y de hecho los asesores no son tan flojos. Hay algunos temas que hay asesores trabajando en el Congreso, de manera formal o no. Yo creo que el problema es, una vez que se estudia el tema, la posición que toma el legislador a veces no es que sea oportunista, es muy a la búsqueda del voto, ¿no? Y pocos políticos se animan a un debate desprejuiciado sobre los temas, ¿no? Sí, hay muchos debates que no se dan supongo por estas cuestiones de tiempos políticos y demás, aun cuando en algunas reuniones reservadas sí se puede discutir con un poco más detalle, pero yo a lo que más apuntaba es que no hay una institucionalidad de una masa crítica de asesores de los diputados o los partidos que avancen sobre esta lógica. Hay muchos legisladores que están detrás de estas cosas, incluso hasta desde la facultad tenemos algunos procesos de asistencia técnica o cosas por el estilo alrededor, incluso y también cuestiones más informales, pero no veo una sistematización de ese tipo de discusiones y creo que ahí sería importante avanzar en este esquema. Un punto interesante del Congreso es que la Oficina de Presupuesto del Congreso está avanzando en institucionalizar este proceso y sabemos que así muy lentamente esa institucionalidad empieza a darse, tenemos diálogo con varios de ellos y ese podría ser una usina para avanzar en este tipo desde la lógica más presupuestaria, pero con todo el peso que eso tiene de construcción institucional. Y sería bueno que los partidos políticos tengan un rol protagónico en esa construcción y no dependan de opiniones externas que a veces están muy influidas por intereses particulares. Estimados, 21 horas exactas estamos entregando el aire. Semana que viene, 20 horas, aquí vamos a estar para volver a hacer otro programa de Partida Doble. Así esperamos. Agradecemos a nuestro Muchas invitado. Gracias, Javier. Gracias a ustedes, muy bueno. Esperamos nuevamente. Tenemos 2 temas pendientes, educación y salud. Educación y salud, vamos a ir trabajando en los meses que vienen. Perfecto. Gracias. Chao. Chao. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.